vamos a ver el segundo vídeo del análisis sintáctico de oraciones, que en este caso lo vamos a dedicar al complemento directo. Bien, comencemos. Fijaros, ¿qué es el complemento directo? Y antes hemos visto que el sujeto es quien realiza la acción, el complemento directo es sobre quién recae la acción del verbo, es decir, qué es lo que realmente hace el sujeto. Claro, el ejemplo, Carlos estudia la lección. Vamos a hacer su análisis. En primer lugar tendríamos que descubrir el verbo, y este es estudia. Bien, una vez que ya le hemos descubierto cuál es el verbo, le preguntamos al verbo quién para descubrir el sujeto. En este caso nos responde Carlos. Y Carlos coincide que es el núcleo del sujeto. Bien, pues todo lo demás sería el predicado. Y ya el único grupo de palabras que nos falta por identificar sería pues, la lección, que realmente es lo que estudia Carlos. Ese sería el complemento directo. En un nuevo ejemplo, fijaros, dice: los alumnos entregaron el trabajo. Buscamos el verbo, en este caso será entregaron. Le preguntamos al verbo ¿quiénes entregaron? Y lógicamente nos contesta que los alumnos, ese sería el sujeto. Y dentro del sujeto el núcleo sería alumno porque es el sustantivo. Bien, pues todo lo demás sería el predicado. Entregaron el trabajo. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en el caso anterior. El trabajo sería el complemento directo porque es lo que entregaron los alumnos. Ahora, importante. Para que exista un complemento directo en la oración, el verbo no puede ser copulativo. No puede ser ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. Y un detalle más. Tiene que ser un verbo transitivo. Es decir, verbos que necesitan un complemento directo para concretar su significado. ¿Veis? Fijaros en los ejemplos que he puesto. Conseguir, recibir. Si lo vemos con unas oraciones lo entenderéis mejor. Si yo digo he conseguido, pues la oración es verdad que tiene sentido, pero queda incompleto al no saber qué he conseguido. Sin embargo, si le añado un complemento directo, he conseguido un premio, pues la oración se completa. Por eso la necesidad del complemento directo. Veamos uno más. Yo recibí. Bueno, yo recibí, pero la pregunta viene después. ¿Qué recibí? En este caso, si le añadimos un complemento directo, pues lógicamente ya el sentido está mucho más completo. Al contrario, si utilizamos un verbo que no sea transitivo, pues el mensaje está completo. Dice, yo sonreí, pues lógicamente entendemos realmente todo lo que nos quiere decir. O mi primo nada. O el maestro canta. Pero fijaros que en este caso hay verbos que pueden ser o pueden actuar como transitivos o como no transitivos. Porque si a este último ejemplo le añadimos un complemento directo, el maestro canta una canción, fijaros que el mensaje es mucho más completo. Entonces fijaros que podemos encontrarnos con un verbo que actúe de forma transitiva o de forma no transitiva. ¿Cómo se puede presentar el complemento directo? Pues igual que hicimos en el caso del atributo, pueden darse estos casos de forma de presentarse un complemento directo. Puede ser un grupo nominal. En este caso, el hombre compró una casa. Fijaros que tenemos sustantivo casa con un determinante artículo, indefinido en este caso. Un grupo nominal con la preposición a. Antonio ama a Pepa. Tenemos el sustantivo y la preposición delante. O también podría ser un pronombre. En el ejemplo, yo lo quiero. En el caso de que lo, pues sería el complemento directo. Pero lo que nos interesa de verdad de todo este trabajo es cómo podemos identificar el complemento directo. Pues fijaros, lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. Antonia organizó una reunión. Recordad que tenemos tres posibles ayudas para identificar correctamente el complemento directo. La primera, preguntándole al verbo qué. Tenemos que identificar qué palabra es el verbo, en este caso organizó, y le preguntaríamos qué. ¿Qué organizó? Pues nos contesta una reunión. Ya tendremos claro cuál es el complemento directo, pero podemos confirmar nuestra decisión.
¿Lo podemos sustituir por lo, la, los o las? Pues fijaros el ejemplo. Antonia la organizó. Pues sí, creo que es correcto. Una ayuda extra más. Si pasamos la oración a pasiva, el complemento directo, es decir, la reunión, se convierte en sujeto. Fijaros, la reunión fue organizada por Antonia. Entonces, gracias a estas tres ayudas, podemos identificar claramente cuál es el complemento directo. Pero antes de continuar, fijaros, resalta el concepto de oración pasiva y el complementario que es oración activa. ¿En qué consisten ambos conceptos? Fijaros, lo explicamos. La voz activa indica cuando indica que el sujeto es quien realiza la acción del verbo y el complemento es el que la recibe. En este caso dice Antonia organiza una reunión. Pues Antonia es quien organiza el evento y la reunión es lo que se organiza en sí. Otro ejemplo más para aclarar esta idea. El perro saltó la valla. Si identificamos el verbo como saltó, le preguntamos al verbo quién saltó y nos responde el perro. El perro sería el sujeto de la oración. Y la valla, pues la valla sería el complemento directo, que es lo que saltó. En el caso de la voz pasiva, fijaros, el sujeto es quien recibe la acción del verbo y el complemento agente es quien realiza la acción. Entonces, fijaros, es como si le diésemos la vuelta a la oración. En el caso anterior sería el perro saltó la valla. Si le damos la vuelta, la oración en voz pasiva quedaría la valla fue saltada por el perro. Entonces, en este caso, fijaros que la valla, que anteriormente era el complemento directo, pasa a ser el sujeto de la oración en pasiva y el sujeto se convierte en el complemento agente, como hemos dicho. En voz pasiva, el sujeto recibe la acción, recordar que era el complemento directo en la oración en activa, y el sujeto se convierte en complemento agente, que es el que realiza la acción del verbo. Vuelvo a insistir, darle la vuelta a la oración, ¿vale? Comprobaremos si somos capaces de identificar el complemento directo a través de más ejemplos. En el primero dice, Ana perdió su mochila. Si identificamos primero el verbo, perdió, le preguntamos, según la primera ayuda, ¿qué perdió Ana? Pues ¿qué os contesta? Su mochila, efectivamente. ¿Lo podemos sustituir por la? Ana la perdió. Bien. ¿La podemos pasar a pasiva? Pues sí. Su mochila fue perdida por Ana. O la mochila fue perdida por Ana. Pues correcto. Su mochila es el complemento directo. En el segundo ejemplo dice, César barrió el pasillo. A partir del verbo, barrió, le preguntamos ¿qué barrió? Pues nos contesta que el pasillo. Entonces fijaros que el pasillo es el complemento directo. ¿La pasamos a pasiva? ¿Cómo sería? Pues el pasillo fue barrido por César. Muy bien. Y en el último ejemplo, Daniel subió la colina. Le preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué subió Daniel? Nos contesta que la colina. ¿La podemos pasar a pasiva? Pues sí, la colina fue subida por Daniel. Entonces, la colina es el complemento directo de esta oración. Más ejemplos para practicar. Recordad que podemos recurrir a las tres pistas. Preguntar al verbo ¿qué? Sustituir el grupo que pensemos que es el complemento directo por los la, o transformar la oración a pasiva. Bueno, comencemos. Elsa saltó la valla. Pues si a partir del verbo que saltó le preguntamos ¿qué saltó? Pues nos contesta la valla. La transformamos en pasiva, que es donde podemos tener más dudas. Pues sería la valla fue saltada por Elsa. Entonces está claro que la valla es el complemento directo. Manuel cantó una oración. El verbo cantó. ¿Qué cantó Manuel? Pues una canción. Transformamos la oración a pasiva. Una canción fue cantada por Manuel. Correcto. Tercer ejemplo. Juan lanzó una piedra. Le preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué lanzó Juan? Pues una piedra. ¿La podemos sustituir por lo, la, los, las? Juan la lanzó. Pues se puede sustituir, entonces una piedra sería el complemento directo. Ejemplo 4. Pablo invitó
a su amigo. Pues podemos decir, ¿qué invitó Pablo? Parece como que no nos responde correctamente a esa pregunta. Pero si la pasamos la oración a pasiva, diríamos, su amigo fue invitado por Pablo. Entonces fijaros que a su amigo pues desempeña la función de complemento directo y fijaros y percataros de la importancia que tiene para identificar correctamente el complemento directo pasar la oración a pasiva. Porque puede ser que tengamos algunas veces dudas con otro complemento, pues pasándolo la oración a pasiva, vuelvo a insistir, resolvemos esa duda. En el ejemplo 5 nos dice Ana y Rosa alquilaron una casa. Entonces fijaros, si el verbo es alquilaron, ¿qué alquilaron? Pues una casa. La pasamos a pasiva. Una casa fue alquilada por Ana y Rosa. Ejemplo 6. El grupo escuchó los comentarios. Le preguntamos en este caso ¿qué? ¿Qué escuchó el grupo? Pues los comentarios. O si la pasamos a pasiva, los comentarios fueron escuchados por el grupo. El 7. Mi abuela cocinó una tarta. Pues si le preguntamos al verbo ¿qué cocinó mi abuela? Una tarta. Pero vuelvo a insistir, pasando la oración a pasiva, nos saca de duda. Una tarta fue cocinada por mi abuela. Y en el último ejemplo, Antonio leyó un discurso. ¿Qué leyó Antonio? Un discurso. ¿Lo hacemos sustituir por los la? Pues sería Antonio lo leyó. Y pasando la oración a pasiva, pues un discurso fue leído por Antonio. Correcto. Ya no tenemos dudas sobre que un discurso es el complemento directo de nuestra oración. Bueno, pues el complemento directo es un concepto algo más complejo, pero espero que con estas explicaciones os haya aclarado algunas de las dudas posibles que tengáis. Gracias, hasta luego.